Hola, Cristian Socarrás de Green Hacemos Marketing y me lo pidieron algunas personas. Les confieso que el tema tributario es mi tema más débil, sin embargo los conceptos generales me quedan claros y es bien importante entenderlo y pues aquí voy a dar mi concepto desde lo que sé como emprendedor y como dueño de empresa. Lo primero es la justificación que utiliza el gobierno nacional. Ellos están diciendo que no hay caja, que se acabó la plata en Colombia de las arcas públicas y como no hay plata en las arcas públicas, entonces no van a poder realizar más actividades como gobierno y se ponen un reto bastante importante y es reducir en el 66% o un número por el estilo la pobreza extrema de acuerdo a unos cálculos que ellos hacen con planeación y con el DANE. Eso es, pues digamos, un reto que aparentemente resulta bastante interesante y algo a lo cual la gente se puede ir sumando tranquilamente. Aquí hay un tema de marketing, un tema de lenguaje, y es que si usted le pregunta a una persona si haría algo para evitar la pobreza o que más gente sea pobre, normalmente todos van a decir que sí. Es fácil justificar y eso es la razón por la cual ellos están promoviendo este tema con ese argumento. Una cosa particular de la reforma tributaria, de nuevo, es una estrategia de marketing, es una estrategia de comunicación, aunque técnicamente se le podría llamar double speak, y es llamar a algo por el nombre que no le corresponde. A esta ley le llaman ley de ingreso solidario o de participación solidaria, una ley para apoyar a los más pobres, ¿sí? Lo mismo sucedió con el intento anterior de reforma tributaria que al final obviamente terminaron presentando. Usaron un nombre con el cual sea fácil mover la opinión pública. Este gobierno es bastante fuerte, por lo menos en su ejercicio de utilizar la comunicación y el lenguaje, ya sea propositivamente o evitando discutir algunos temas que son difíciles para ellos de justificar. Entonces voy a tocar primero el escenario de cómo está Colombia hoy en términos de economía. Voy a tratar de poner acá o acá los links que justifican estos puntos que yo voy a ir dando para que ustedes lo tengan claro. Antes del primer gobierno de Uribe, nosotros cambiamos nuestra balanza comercial. ¿Qué significa eso? Lo que nosotros exportábamos y lo que nosotros importábamos. Hay un estudio o un análisis que se hace año a año, que es el índice de complejidad, lo hace Harvard, y año a año le muestra a uno si la economía de uno es sencilla, o sea, uno exporta solo una o dos cosas, o si es compleja, es decir, uno produce un montón de cosas distintas y manda eso al exterior. En términos muy uribistas es o uno pone todos los huevitos en una sola canasta o uno pone los huevitos en diferentes canastas. En la medida en que uno sea más diverso, más complejo en lo que exporta, se defiende mejor a los potenciales problemas económicos, las crisis que vienen en el mundo. Digamos, uno ve países muy complejos en su economía y son los países normalmente que tienen una fuerte economía internacional, particularmente en este caso hoy China. ¿Por qué? Porque China produce todo y exporta todo. Entonces, si algo se cae por un lado, ellos son capaces de mantenerse por otro lado. Desde esos años 2000 para acá, nuestra economía se ha vuelto menos compleja y más dependiente de la extracción minera, ya sea por metales, minerales o petróleo. Y la agricultura ha perdido una fuerte proporción en esa balanza comercial. Obviamente, seguimos importando tecnología y productos complejos que son más caros y si nuestra moneda se devalúa, pues van a estar a un mayor valor, mayor costo. El segundo factor es que nosotros no tenemos una fuerza empresarial robusta. ¿Qué significa eso? Significa que nuestras empresas en su mayoría son pequeñas empresas
Y nuestra economía está desarrollada con base en unos nodos muy importantes, unas macroempresas muy grandes que se han convertido en unos monstruos. Cuando nosotros éramos niños, el Grupo Santo Domingo era más conocido por sus cervezas. Ahora están metidos en muchísimos puntos de la economía, obviamente el Grupo Sarmiento Angulo también, entonces bancos, comunicaciones, gran industria, diferentes cosas. Cuando usted tiene tanto poder en una economía pequeña como la nuestra, pues lo que va a terminar sucediendo es que usted va a tener cómo controlar los puntos críticos de la economía. Todo el mundo que estudia economía le dicen que usted tiene que tratar de evitar que unos pocos controlen las decisiones sobre el flujo económico, porque si no, el barco se hace inestable. Si esos son los grandes jugadores y controlan esto, pues la posibilidad de que nosotros tengamos una economía más estable es difícil. Y lo que ha sucedido durante los últimos años es que ha habido por lo menos 10 reformas tributarias. Los más beneficiados son los grandísimos ingresos de esas grandes compañías, bajo unos argumentos de que si se mantienen esos beneficios van a poder generar negocios y van a poder generar más trabajos. Ok, pero entonces estamos viendo cómo ellos trabajan no solamente ya el sector financiero, sino participan fuertemente en la contratación estatal. Y mientras tanto, las pequeñas empresas tienen mucho trabajo, mucha dificultad para mantenerse vivas. La estadística en este momento formal dice, por Confecámaras, decía que de 10 empresas que se crean en Colombia, al quinto año solamente sobreviven 3. Entonces tenemos un escenario en el que ya llevamos 10 reformas tributarias, una economía mucho más simple que tiene un control bastante fuerte, bastante grande por parte de grupos económicos que se han venido consolidando en los últimos 20 años. Hay otro factor supremamente crítico y es que el desempleo en Colombia oficialmente a enero de 2021 estaba en el 17%. La cifra macro, ¿ok? Eso en regiones, vamos a hablar solamente de ciudades capitales, va a ser mucho más difícil. Nuestras ciudades intermedias tienen desempleos más altos y ni hablar pues del sector rural, donde vive un gran porcentaje de personas. La economía no se desarrolla en todo el país, se desarrolla en los centros urbanos, la agricultura ha ido desapareciendo, por lo menos del mapa de lo que exportamos, hay economía agrícola, mantenimiento, y ahí hay una presencia bastante fuerte de importaciones que han venido reemplazando algunos productos en la canasta familiar. Y tenemos un sistema tributario que es tremendamente complejo, es muy difícil. En Colombia, pagar impuestos y entender cómo se pagan esos impuestos. Tenemos diferentes tipos de IVA y se ha venido agregando IVA y otro tipo de impuestos que son inauditos en otros países, como el 4 por mil, que han venido complejizando el proceso de las personas, tanto naturales como jurídicas, para responder al Estado. ¿Eso qué implica? Es más difícil para el Estado recaudar a las personas los impuestos que pagan. Entonces hay un alto índice de evasión tributaria, ¿cierto? Y si usted a ese alto índice de evasión tributaria le junta las exenciones de los que más dinero producen en la economía, pues usted tiene un sistema en el que por cada 100 su capacidad de recaudar va bajando proporcionalmente a unos niveles que son bastante difíciles de manejar. Colombia tiene un gran sistema de contrabando, que es uno de los grandes problemas, y ahora, con la posibilidad que tenemos casi todos de traer cosas del exterior, pues eso se hace más difícil, ¿no? Lo que va a suceder es que nos vamos a hacer menos competitivos.
Y ahí vamos a poner un ejemplo claro. En 1991 pasaron dos hechos históricos, uno que no nos involucra y uno que nos involucra. Se firmó la Constitución Política Moderna que acabó con el Frente Nacional y acabó con un montón de figuras arcaicas en nuestro sistema. Ese mismo año surgió en la economía y en la política un país que se llama Estonia. Era miembro de la Unión Soviética. Y cuando fue la perestroika, la caída de la Unión Soviética, ellos surgieron y en ese momento, para 1991, ellos y nosotros como país éramos igualitos en nuestro ingreso. Estábamos en el mismo nivel económico. Hoy, Estonia tiene una economía más fuerte que la de España, con solo más o menos 1 millón de habitantes. Y nosotros hemos venido cayendo puntos en esa presencia mundial. Ese sistema complejo, esa dificultad en la competitividad. Hay otro país con el que nos podemos comparar, que teníamos modelos más o menos similares. India. Si ustedes miran el índice de Harvard de India, hace 20 años y el nuestro, las economías eran más o menos parecidas, tal vez ellos tenían mejor flujo de caja que nosotros y ellos pues obviamente nos han sobrepasado y es uno de los países más importantes de las economías emergentes. Nosotros ¿qué hemos venido teniendo? Corrupción, violencia, que nos han impedido desarrollarnos a los niveles de otros países con los que podíamos compararnos, incluso en nuestro continente. Ya es un escenario bastante complejo, con muchísimos retos. Y a ese problema tan grande se junta uno que ha sido parte de la economía de los últimos 10 años, el modelo de emprendimiento o de startup en algunos casos, que nos pone a competir con ideas a soluciones de problema en un entorno global. Nuestros taxis ya no son competitivos y viene una empresa de Estados Unidos que se llama Uber a tomarse el mercado de los carros. Y ya nuestros hoteles no son competitivos y viene una empresa como Airbnb a tomarse el sector de hospitality del país. Nuestros propios empresarios arrancan las empresas en Colombia y luego se las llevan para Estados Unidos porque hay aceleradoras que jalan esa inversión y esas se crean allá. ¿Por qué? Porque los otros países entienden que entre más empresas hayan generando dinero, más tributos van a obtener y más empleos van a generar para esa economía. Todos los países del mundo desarrollado, todos absolutamente, tienen políticas para atraer empresas innovadoras. Todos. España tiene, Holanda tiene, Estados Unidos tiene, Canadá tiene, todos. Y nosotros estamos golpeando a nuestros emprendedores que ya tienen muchas dificultades y retos para sobrevivir. Si usted tiene un problema así y le junta luego de eso una crisis mundial, que a nosotros nos tocaron dos en línea, una que nos afecta directamente y es la caída del precio del petróleo. Nosotros somos un país tremendamente dependiente del petróleo. Y luego nos cae una pandemia, pues significa que nosotros estamos en cuidados intensivos como país desde la perspectiva económica. Es más grave el escenario de la pandemia en términos económicos de lo que ha sido para nosotros en términos médicos. Aquí no voy a discutir si la cuarentena a la que nos impusieron y nos imponen aún en ciertas ciudades es justificable o no. Lo que sí les puedo decir es que el sistema tiene inmensa cantidad de variables y que una sola no puede justificar la destrucción de todas las otras. Porque si usted bloquea toda la economía, como nos sucedió, después usted va a tener empresas que se van a quebrar, el desempleo que estaba alto va a ponerse más alto
la posibilidad del gobierno de mantener el sistema de salud, que es contributivo en su mayoría, e incluso el subsidiado depende de los ingresos que producen las empresas, pues usted va a generar una coyuntura mucho más grave de la que tiene originalmente. Nos enfrentamos a esa pandemia, todo el mundo cierra sus locales, a excepción de los grandes negocios, las grandes superficies, y tenemos un problema de destrucción del tejido económico de nuestra sociedad. Y obviamente las tasas de desempleo van a subir, obviamente los ingresos por renta de los locales que las personas tenían rentados para el tema de comercio van a bajar, la posibilidad del gobierno de recaudar impuestos al pequeño comercio y a todas estas organizaciones van a subir y la economía se va a complicar. Lo divertido de este asunto es que el gobierno mismo, el presidente Duque, cuando era senador y luego siendo presidente hace un año, lo confesaba y decía que una reforma tributaria era suicida porque afectaba a la clase media, que se sabe y se entiende, es la que genera el capital y los empleos. Más en una economía como la nuestra, en la que el 76% tal vez corresponde a las pequeñas y medianas empresas. Sabemos que el sistema está así, que podemos, como emprendedores o como talento, empezar a buscar oportunidades en otros mercados. Estonia tiene ciudadanía digital y uno puede abrir una empresa en 3 clics, como abrir un perfil de Facebook. Y además de eso, pues tenemos dificultades de acceso al crédito, de acceso al talento, ¿sí? De mantener nuestra actividad comercial, y se viene esta gran redada, por decirlo de alguna manera, de la reforma tributaria que va a agregarle más IVA a los productos, con una cosa que parece ser antitécnica. Por favor, los que son economistas y expertos en tributación me lo explican. El impuesto a valor agregado o IVA se supone que es a todos los productos que son de consumo o que tienen valor agregado, lo que significa es aquellos productos que no corresponden a la solución de las necesidades fundamentales de una persona, hace la canasta básica, los servicios públicos, la salud, ese tipo de cosas, que es para los bienes de consumo. Si eso sucede de esa manera y usted afecta con ese valor agregado todo, absolutamente todo, pues la connotación de valor agregado se pierde. Okay. Bien. Usted con estas reformas tributarias destruye completamente la capacidad de las personas naturales de prestar sus servicios de esa manera. Los obliga a todos a una retención en la fuente de un 20%. Y todo lo que necesitan para producir valor en el ecosistema mundial, que está basado en tecnología, que le permite a uno escalar el negocio y hacer soluciones rápidas, pues todo eso también lo va a gravar. Y el gobierno no parece tener respuestas para ofrecer a los emprendedores o a los empresarios en los temas críticos que los hacen progresar o morir. ¿Qué nos queda? Un modelo en que es inviable generar nuevas empresas en Colombia o prestar servicios en Colombia como persona natural. Y con la dificultad, con el hándicap del 70% que tenemos para triunfar en 5 años, creo que somos inviables. Díganme ustedes. Este no es una discusión para saber si somos de derechas o izquierdas, lo cual nos parece irrelevante en este momento.
es si estas decisiones que hemos venido tomando y el camino que tenemos frente al futuro es el correcto. No pareciera ser. El gobierno parece ser ciego, sordo y mudo frente a las necesidades y a la realidad colombiana, y su discurso simplemente se presenta en la medida en que le es conveniente comunicacionalmente. ¿Cómo uno puede tener a un presidente diciendo el año pasado que esto que va a hacer es suicida y hacerlo igual y seguir la partitura de la misma reforma que se ha hecho años y años y años y años? Cuando es conveniente dice que no es bueno, pero cuando tiene que tomar la decisión sigue la misma rutina. No me queda fácil de entender. Ahí les dejo la discusión, es un escenario terrible y nada, pues me cuentan. Antes de que se me olvide, y aquí aprovechando este momento, si el problema tributario es tan grande y el problema de flujo de caja es tan grande, ¿por qué el gobierno no toma las medidas que otros gobiernos en esas situaciones han tomado? De nuevo el caso de Estonia. ¿Dónde están las políticas equivalentes para reducir la corrupción que se lleva, según estimados del Contralor, 50 billones de pesos del presupuesto nacional? ¿Y dónde están las medidas de austeridad estatal para reducir el tamaño del Estado colombiano? No lo sé, pero eso debería pasar. Así que los que tengan contacto con el gobierno, que por favor le pregunten. Gracias, y vamos a tratar de seguir haciendo estos videos en la medida en que nos sea posible. Si están en YouTube, de nuevo, síganme, denle like al video, y si les siguen gustando esos temas, pues propónganme para seguir hablando. Chao.